Ciudadanos Conscientes en Acción por México presenta Democracia de Papel. Cuando el pueblo queda fuera de las decisiones. Nuestro país es una república constitucional. Con una democracia constitucional que es una técnica para el uso del derecho positivo como un medio para regular y estructurar los ámbitos de la vida humana informalmente organizados tanto público como privado. Partiendo de la idea de que no deben existir poderes absolutos, sustraídos del control jurídico, sobre todo al de la Constitución. Ningún derecho fundamental puede ser violado o amenazado por algún poder. Esto se conoce como juridización del poder y se refiere al uso del derecho positivo como un medio para regular y estructurar los ámbitos de la vida humana informalmente organizados. La democracia es una condición que solo puede ser alcanzada a través del respeto de los derechos fundamentales de los gobernados y, por consiguiente, del Estado de Derecho. De igual forma, está íntimamente relacionada con la búsqueda de mayor igualdad social y la lucha eficaz para la superación de la pobreza. La democracia constitucional es ampliamente aplicable a los problemas ambientales. Cambio climático y calentamiento global en la zona sur de Tamaulipas, en donde los pasivos ambientales se han acumulado con graves daños a la vida de las personas y a la naturaleza. En México, entendemos la democracia como el derecho a votar y elegir a nuestros gobernantes. Sin embargo, reducirla a este único acto electoral es un error. La democracia no es solo votar cada ciertos años, es un proceso continuo que implica participación, control ciudadano y la rendición de cuentas por parte de los gobernantes. Es un sistema que debe garantizar que la voz del pueblo se escuche y que sus derechos sean protegidos, no solo durante las elecciones, sino en cada aspecto de la vida política, económica y social. Quienes ocupan los puestos en el servicio público deben ser el conducto de representación de los ciudadanos, pero en la realidad no atienden a la población. Los funcionarios deben atender las solicitudes de la gente sin que sea necesario hacer manifestaciones o bloqueos, pues para eso se les paga, y se les paga muy bien. El principio de soberanía popular, plasmado en el artículo 39 de la Constitución, establece que el poder emana del pueblo y debe ser ejercido para su beneficio, pero esto se ve distorsionado en la práctica. En México, las decisiones políticas se toman de manera unilateral, sin considerar las necesidades de las comunidades afectadas. Y cuando los ciudadanos intentan alzar la voz en defensa de sus derechos, son silenciados por el poder, que utiliza herramientas como sanciones, multas y el control de los órganos públicos para acallar sus protestas. En lugar de ser un modelo inclusivo y participativo, muchos ven a la democracia como algo que ocurre en papel, con un distanciamiento entre las instituciones y las necesidades reales de la población, donde incluso el gobierno puede utilizar sus recursos para restringir la participación ciudadana. Un claro ejemplo de cómo la falta de participación ciudadana y la gentrificación afectan la democracia de manera directa es el caso del Parque Fray Andrés de Olmos en Tampico. Este parque, que en teoría fue diseñado para ser un espacio recreativo para toda la comunidad, se ha convertido en un símbolo de cómo el proceso de urbanización puede beneficiar a los sectores más poderosos de la sociedad, mientras deja atrás a las comunidades más vulnerables. Después de las inundaciones de 1955, muchas familias, principalmente de pescadores, se asentaron en la zona donde actualmente está el parque, buscando refugio y sustento. Sin embargo, tras décadas de vivir allí, las familias fueron desplazadas bajo el argumento de que la zona estaba siendo contaminada y que debía ser reordenada. Las autoridades, en lugar de poner en práctica un proceso democrático para consultar y ofrecer alternativas viables para la reubicación o mejorar las condiciones de vida de los pescadores, optaron por un proceso de desalojo que resultó en la pérdida de sus viviendas y sus medios de vida. Lo que ocurrió después es una historia de gentrificación. El terreno que antes albergaba a familias de bajos recursos fue transformado en un parque y en una zona de alto valor inmobiliario, con la construcción de departamentos. De esta manera, el parque, que debería ser un espacio común y accesible para todos, pasó a ser un lugar destinado a atraer a los más ricos. Mientras que las personas que históricamente habían trabajado en esa zona fueron desplazadas sin recibir compensaciones adecuadas y el problema de contaminación empeoró, pues se vierten aguas negras a esta laguna, que es de donde se surte agua a la población. Una total contradicción que viola varios artículos constitucionales y ha contribuido a la destrucción de la naturaleza, dejando la zona más vulnerable ante el cambio climático y el calentamiento global. Hoy, en lugar de una comunidad pesquera, se levantan edificios y zonas recreativas de gran valor estético, pero que no benefician a quienes realmente deberían ser los protagonistas del desarrollo local. Este tipo de decisiones no solo afectan a las personas, sino que también demuestran la desconexión entre la democracia que se nos vende y la que realmente vivimos.
La promesa de una democracia participativa, en la que el pueblo tiene voz y control sobre las decisiones que le afectan, se ve eclipsada por un sistema político en el que las élites, a través del control del poder y la manipulación de las instituciones, priorizan sus propios intereses. La Constitución establece que la democracia debe garantizar la protección de los derechos humanos, pero la realidad es que muchas veces las promesas constitucionales no se cumplen. Los órganos del poder, en lugar de ser un freno a los abusos, muchas veces se convierten en instrumentos para mantener la estructura de poder, sin rendir cuentas al pueblo y cerrando círculos de corrupción. Cuando los ciudadanos intentan ejercer sus derechos, son atacados con herramientas legales, como multas y sanciones, que buscan callar su oposición y desmovilizar las demandas sociales. El hecho de que la democracia en México no sea plenamente participativa también se debe a la falta de mecanismos efectivos de control y rendición de cuentas. Las leyes y la Constitución están diseñadas para proteger a la ciudadanía, pero en la práctica, los gobernantes tienen la capacidad de burlar estas reglas sin consecuencias. La democracia debería ser un proceso continuo de control y equilibrios, en el que las decisiones se tomen de forma transparente y en beneficio de la mayoría, no solo de unos pocos. La democracia, tal como la conocemos en México, está lejos de ser un sistema pleno y participativo. A pesar de que la Constitución garantiza ciertos derechos y establece que el poder emana del pueblo, la realidad es que la democracia se encuentra en una profunda crisis de legitimidad. Cuando los ciudadanos intentan hacer valer su voz, son silenciados por el poder, que utiliza recursos públicos, pagados por la población y empresas, así como órganos públicos y herramientas legales para controlar cualquier protesta. Esto evidencia que el verdadero ejercicio del poder y la toma de decisiones sigue estando en manos de unos pocos, quienes dictan las reglas sin considerar las necesidades de la mayoría, buscando un beneficio económico para estas minorías. El gobierno no genera riqueza, la administra, pues es la gente y las empresas quienes la producen con su trabajo. En lugar de avanzar hacia una democracia verdadera, participativa e inclusiva, se mantiene un sistema en el que los derechos y las libertades de los ciudadanos son constantemente vulnerados, especialmente cuando se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Sin una participación real y activa del pueblo en las decisiones que le afectan, la democracia en México sigue siendo una promesa incompleta. Todo esto deja ver que actualmente no tenemos democracia. Sociedad y gobierno deben acatar lo que la Constitución establece para poder tener una democracia real y no solo una democracia de papel. Gracias por ver este video hasta el final y recuerda, debemos conservar la naturaleza, pues nuestra supervivencia está ligada a lo que ésta produce.